si me lo permite, entramos ya de lleno a nuestros principales temas del día. Sin duda, los más importantes en este momento tienen que ver con esta determinación del presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, pues de desaparecer la autonomía, desaparecer los reguladores autónomos y volverlos a pues sujetar a los designios del gobierno federal. Quiere desaparecer instancias como el Instituto Nacional de Acceso a la Información, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como la Comisión Reguladora de Energía, y que descuelguen en sus respectivos ámbitos de acción pues de las secretarías de Estado. Tenemos en la línea a Miguel Flores Bernés. Él es presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas tardes. Darío, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Se me olvidó incluir en esta larga lista a la propia Comisión Federal de Competencia, de la que tú fuiste no hace mucho comisionado. ¿Cuál es tu opinión de de esto que muchos consideran va a ser un grave retroceso para el ámbito y la vida económica del país? Bueno, pues yo coincido y la International Chamber of Commerce también coincide y hemos señalado nuestra preocupación con esta propuesta, porque efectivamente pues retrocede muchos años todo el avance que hemos tenido en materia de derecho de la competencia, en materia de derecho de telecomunicaciones y radiodifusión. Vemos que de progresar esta propuesta se causaría un muy grave daño, no solo a estas instituciones, sino más bien a los consumidores que a final de cuentas van a ver precios más altos, van a ver mercados más concentrados y una falta de un organismo independiente que tome decisiones técnicas y que obligue a las empresas dominantes a ceñirse a los mandatos de la Ley de Competencia y de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Es tan fácil para el Ejecutivo pues desaparecer los organismos reguladores? Estas instancias autónomas no tienen cierto nivel de protección jurídico que haga o que dificulte esta idea que tiene el presidente. Por ejemplo, hay acuerdos internacionales que rigen sectores sobre los cuales tienen injerencia muchas de estas instancias que se pretenden desaparecer. Sí, bueno, de hecho estos dos órganos, la COFESE y el IFT, pues fueron creados en 2014 con una reforma constitucional, o sea, el 28 constitucional, nuestra Carta Magna, nuestra máxima ley, prevé que deben de ser autónomos y que deben de tomar decisiones técnicas y no políticas. Para que desaparecieran, pues tendría que proponerse una reforma constitucional, lo que implica una reforma constitucional, que es cambiar pues la estructura jurídica del país para desaparecerlos y para esto requerirían 2/3 de los votos en el Congreso Federal y cuando menos 17 congresos estatales que votaran a favor. Entonces, pues sí, el camino legislativo no es tan sencillo, pero tampoco es imposible lograr esas mayorías para este gobierno, por lo que la preocupación de la propuesta, sobre todo porque está basada en una premisa totalmente errónea, que es que, bueno, yo he escuchado esta palabra que se señala que los órganos autónomos son alcahuetes, lo cual es totalmente falso, y que por eso hay que desaparecerlos, o para lograr supuestos ahorros presupuestales, pues no justifican el ir a modificar el 28 constitucional, que por cierto, Darío, para un dato histórico aquí interesante es, el 28 constitucional viene desde la Constitución de 1857. Prácticamente en 1917 se le incluyen algunas cosas y no se reforma hasta 2013 cuando se le da esta fortaleza para crear estos organismos autónomos y ahora sí poder luchar con todo en contra de los monopolios. Ahorita venir a retocar esto con un pretexto de ahorro es realmente algo sin justificación. López Obrador así dice sin mayor empacho
que va a ser, que va a desaparecer estos organismos y sus atribuciones se las va a trasladar a las secretarías como pueden ser la función pública o comunicaciones y transportes, etcétera. ¿Le alcanza políticamente para hacer esas modificaciones constitucionales que tú mencionaste? Porque él prácticamente está dando por hecho que los va a desaparecer, pero tú ya nos mm, esbozaste pues un camino jurídico y legislativo que no es tan sencillo, más no imposible. Pues mira, yo esperaría que no, porque sería algo desastroso. Yo esperaría que los miembros de su propio partido le hagan ver que esto no es algo bueno para la gente, que si Bueno, alguien va a sufrir con esto. eso hay que olvidarlo, ¿no? Es una pinta de borregos todos los de Morena, pero yo me refiero a la oposición, al Sí. equilibrio de poderes en el legislativo. ¿Le alcanza al presidente en el Actualmente Senado, por no, ejemplo? actualmente no, en el Senado no tiene la mayoría de 2/3 partes que requeriría, le faltarían 11 senadores, pero bueno, cualquier otro partido que ahorita esté en la oposición pudiera unirse a una cuestión de estas, lo cual lo hace complicado. Y tampoco en la Cámara de Diputados tendría esa mayoría, pero bueno, hay elecciones el próximo año, entonces, pues dentro de lo que hay que considerar como votantes, pues será este tipo de propuestas que no están bien razonadas, ¿no? Pero yo esperaría que no lleguemos a eso, yo esperaría que sí haya una reflexión por parte del Ejecutivo, por parte de su propio partido. Yo creo que, mira, ya tuvimos hace poco una discusión donde el senador Monreal intentó algo no tan extremo como esto, pero sí también crear un órgano regulador que incluyera a la COFES y al IFT y a otras autoridades, que tampoco iba a funcionar, no era una buena idea. Pero bueno, reflexionó y dijo, no, vamos a dejarlo para discutirlo después. Yo esperaría que suceda lo mismo con esto. A lo mejor estoy pecando de demasiado optimista, pero creo que esta propuesta es tan mala y que puede causar tanto daño a los consumidores que no creo que inclusive políticamente le convenga al partido del presidente impulsar una cosa de este tipo, porque le pega a A su ver, propia base, o sea, a la gente con menos recursos. el presidente echa por delante el tema de los ahorros y sobre todo, pues digamos, un prejuicio político, ¿no? Que según él, estos organismos autónomos, como tú bien dices, son alcahuetes. ¿Alcahuetes de quién para empezar? Y segundo, ¿cuál es el daño que se le hace a los consumidores? Que es lo que no tiene el presidente claro. Pues mira, yo creo que el daño sería más precios y mayor concentración en el mercado. Si no hubiera existido la COFESE, no se hubiera podido oponer alguien a la compra de Corner Shop por parte de Walmart, a la compra de las fórmulas lácteas de Pfizer por parte de Nestlé, al análisis de los mercados cuando Soriana adquirió Comercial Mexicana, cuando Sherwin Williams iba a adquirir Comex. Todas estas operaciones las revisó la COFES y dijo, oye, no, yo me preocupo por la gente, creo que van a subir los precios y voy a impedir estas transacciones. O cuando sancionó los acuerdos colusivos de las Afores con 1,100 millones de pesos, una multa altísima. Cuando sancionó también a la Canacar, cuando sancionó al aeropuerto de la Ciudad de México. En fin, hay una gran cantidad de acciones que hemos contabilizado en el ICC y que alcanzan beneficios sociales de más de 25,5 mil millones de pesos de beneficio social, o sea, de dinero que no tuvieron que pagar los consumidores y que sí hubieran tenido que pagar si no hubiera intervenido la COFESE y hubiera ya sea sancionado o impedido estas transacciones. Entonces, la gente, yo creo que tiene que conocer estas historias de éxito, que son historias de éxito de estas autoridades autónomas y apoyarlas, porque desaparecerlas nos va a costar a todos. También se equivocan las autoridades, también hay que decirlo, y tienen que mejorar y hacer más investigaciones y sancionar más monopolios y hacer más visible su función. Pero de eso a desaparecerlas, me parece que es algo que no tiene justificación. La International Chamber of Commerce va a asumir una posición más, digamos, dura en cuanto a la importancia de mantener
intocados estos organismos autónomos? Sí, por supuesto, vamos a seguir manifestándonos y señalándole al presidente y a los diputados y senadores lo terriblemente mala que sería esta propuesta y los daños que le causarían a los consumidores y a todos los usuarios de bienes y servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. Y pues seguiremos explicando y tratando de presentar información pues monetizada, o sea, el dinero que se perdería y que se afectaría a los consumidores. Pues Miguel Flores Bernés, presidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México, te agradecemos mucho la entrevista, que pases muy buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias, un gusto saludarlos.